Me encuentro acá, en Tandil, en esta cerro, en estas sierras del Quijote. Y como podemos ver a nuestra espalda, estamos en un lugar alto. Y en la Biblia siempre los lugares altos, los lugares más cerca al cielo, han tenido connotaciones religiosas y espirituales. No solo en el pueblo de Dios, sino también en los pueblos de la época. Pero déjame que me centre en una historia de quien conocemos como por allí el padre de la fe. No porque siempre haya tenido fe, porque en más de una ocasión en el registro bíblico encontramos que dudó de Dios. Pero hay un momento en la vida, sí, de Abraham, en la vida de Abraham, donde esto marca y demuestra que su fe había crecido. Y eso se encuentra en nuestra Biblia en Génesis capítulo 22. Y allí nos dice que después de todas estas cosas, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y aquí la primera lección que yo quiero rescatar. Abraham conocía y reconocía la voz de Dios. No era una cuestión de que no sabía quién era el que le hablaba. Por el contrario, apenas escucha la voz de Dios, él dice, heme aquí, aquí estoy, yo sé quién me está hablando. Y la pregunta que te quiero hacer es, cuando Dios nos habla, ¿escuchamos su voz? Cuando leemos la Biblia, ¿la reconocemos como la voz de Dios? ¿O hacemos una especie de selección? Esto me gusta y, bueno, esto no tanto. Pero la historia no termina allí, porque Dios le da el desafío quizás más grande que vamos a encontrar. Porque le va a decir, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. El Señor sabía el amor que Abraham tenía por Isaac. Y vete a tierra de Moria, una zona quizás parecida aquí a Tandil, con montes, con montañas. Pero lo que le pide es lo más desafiante, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te voy a decir. Y ahí está, Abraham con lo que Dios le pide, que parece indudablemente una locura. Parece ir contra la lógica, contra lo esperado, pero era la palabra de Dios. Y a veces, cuando seguimos lo que Dios dice en su palabra, parece ser que tienen que ser cosas que en nuestra lógica, en nuestra razón, no tienen sentido. Pero lo más maravilloso es lo que ocurre después, porque la historia allí en Génesis 22 nos cuenta que Abraham caminó hasta el lugar. Y entonces se encuentra allí con el desafío. Y a mí me encanta ver cómo Abraham, con dudas, quizás sin entenderlo bien, igual está dispuesto a hacer lo que el Señor le dijo. 3 días de camino, llegan. Él, una persona de unos 120 años, su hijo de unos 20, pero que había sido educado de manera tal que sabía que si Dios pedía algo, era porque era lo mejor. Y la pregunta que yo te quiero hacer ahora es, tu familia, los que están rodeándote, tu ejemplo, ¿predica? ¿Tu ejemplo es un ejemplo de fe como en la vida de Abraham? Y dice allí el relato, en forma maravillosa, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, en el versículo 9 estamos leyendo, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, porque era lo que Dios le había pedido. Y entonces Dios, habiendo probado una fe inquebrantable como era la fe de Abraham, al haber visto cómo había crecido en el conocimiento, en el escuchar la voz de Dios, allí Dios una vez más interviene. Y entonces dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió nuevamente, heme aquí. Él conocía la voz de Dios y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste ni siquiera a tu único hijo. Quizás, tal vez, alguno de nosotros está rehusándole cosas a Dios.
en cualquier área de la vida. Y el Señor sabe que nuestra fe se demuestra en lo que hacemos, no en lo que decimos, porque es muy fácil decir. Pero el Señor nos desafía a que no solamente digamos, sino por sobre todas las cosas que sea una fe que se muestre en lo que hacemos, como fue en la vida de Abraham. Por eso quiero que podamos reflexionar juntos en este mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Una fe movida a la acción. Que el Señor te bendiga.